Ingrid es internista de la Universidad del Rosario y actualmente desarrolla su fellowship de cardiología con la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil. Voy a estarlos acompañando. Yo soy Julián Helves, que está a cargo de esta presentación de caso junto con Ingrid. Adelante, Ingrid. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Gracias, doctor. Como dijo el doctor, el día de hoy vamos a revisar un caso clínico, se llama optimización de la intervención en insuficiencia tricuspidia, secundaria CDI marcapasos. Entonces, el caso es una paciente femenina de 81 años, natural y procedente de Junín, Dinamarca. La paciente es ama de casa. Su motivo de consulta a la institución es: me estoy hinchando otra vez. Su enfermedad actual es una paciente que consulta por un cuadro de una semana de evolución de aumento de edema en miembros inferiores asociado a deterioro de clase funcional hasta NIJA 3/4 y sensación de desvanecimiento. Es una paciente que tiene antecedentes de una falla cardíaca de etiología isquémica y valvular con una fracción de eyección previo al ingreso a la institución del 37%, un recambio valvular aórtico por bioprótesis con plastia mitral y revascularización de un vaso que fue la coronaria derecha. Es usuaria de cardiodesfibrilador, tiene antecedente de fibrilación auricular paroxística, es hipertensa, dislipidémica y sufre de POC. Como antecedentes farmacológicos, pues como los pueden ver ahí en la presentación, al ingreso los signos vitales entonces dentro de normalidad y hallazgos positivos al examen físico, una paciente con ruidos cardíacos rítmicos, con reforzamiento del S2 y con soplo diastólico a nivel de foco tricuspidio. Adicionalmente a esto tenía otros signos de congestión dados por ingurgitación yugular grado 3 y por edema también en miembros inferiores. Este es el electrocardiograma de ingreso, es un electrocardiograma en el cual tenemos un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, con un trastorno de la repolarización en la cara inferior. Adicionalmente, una radiografía de tórax inicial, en la cual se ve cardiomegalia moderada, asociado también, pues, tiene presencia del dispositivo con 2 electrodos a nivel de las cavidades derechas y con algunos infiltrados pariliares bilaterales. Dentro de los paraclínicos iniciales, paraclínicos que principalmente estuvieron anormales al ingreso a la institución, una trombocitopenia moderada asociado también a un BNP que estaba positivo y una hemoglobina glicosilada también elevada de 6.4. Entonces, inicialmente con estos hallazgos y el examen físico se consideró que la paciente estaba gozando con una falla cardíaca descompensada, Stevenson-Beck, una fracción de eyección del 37%, valvular isquémica y pues con todos los antecedentes que ya habíamos mencionado previamente. Con esto se decidió dar inicio a manejo de pletivo y se decidieron realizar otros estudios adicionales. Pero antes vamos a evaluar un poco la línea del tiempo y de lo que fue los antecedentes y la historia del paciente, pues para ver un poco de la enfermedad, del curso natural de la enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta que la paciente todo inicia en junio del 2019, cuando llevaba un reemplazo valvular aórtico biológico con plastia mitral y revascularización miocárdica de la coronaria derecha y posteriormente un implante de un cardiodesfibrilador de forma extrainstitucional, el cual se realizó con la indicación de prevención primaria de muerte súbita en ese momento. Posteriormente, entre julio y agosto del mismo año, la paciente pues tiene varias complicaciones, entre ellas hipotensión y bradicardia, que fue asociado inicialmente al uso de medicamentos y con un ecocardiograma que vamos a ver en este momento. Entonces, como pueden ver en la pantalla, acá tenemos un eje parasternal largo y 4 cámaras, en el cual podemos ver un ventrículo izquierdo con hipoquinesia generalizada. Realmente no se ven claros trastornos segmentarios de la contractilidad, con calcificación y esclerosis a nivel de la válvula mitral. Un ventrículo derecho que para este momento, como pueden ver en las medidas en la pantalla, pues se encontraba sin dilatación y con un cambio de área fraccional del 35%, pues el cual corresponde a que no había disfunción del mismo. Adicionalmente, en la imagen inferior a la izquierda pueden ver un jet de insuficiencia tricuspidia, el cual es central y alcanza el techo auricular, con un espectro en el Doppler continuo que es denso y que pues para las medidas nos daba una vena contracta de 6 milímetros y un ERO de 0.22 para una insuficiencia tricuspidia moderada. Eso fue para julio del 2019. Posteriormente, bueno,
A esto ya vamos a evaluar cómo fue el curso natural de la enfermedad. Inicialmente esto es a modo de recordar un poco cómo es la clasificación actual de la insuficiencia tricuspidia, en la cual inicialmente era dividida en ser primaria y secundaria. Sin embargo, ya vamos a ver por la epidemiología de la patología actual de insuficiencia tricuspidia asociado a los dispositivos de estimulación cardíaca, pues esta clasificación cambió. Entonces, actualmente la insuficiencia tricuspidia es clasificada como primaria, relacionada a dispositivos de estimulación cardíaca, y secundaria, que puede ser de morfología auricular o ventricular, cada una de ellas con unas características diferentes en cuanto a los cambios morfológicos y hemodinámicos que se dan en las cavidades derechas y en las cavidades izquierdas, siendo pues principalmente la relacionada con los dispositivos de estimulación cardíaca, pues llevando a una alteración principalmente de las cavidades derechas, con dilatación tanto de la aurícula derecha y disfunción del ventrículo derecho también puede llevar eh, a estas condiciones. Entonces, hay que tener en cuenta que la severidad en la insuficiencia tricuspidia puede medirse de diferentes formas: parámetros cualitativos, semicuantitativos y parámetros estrictamente cuantitativos. Tener en cuenta pues que no en todos los pacientes, ya sea por calidad ecocardiográfica de la ventana acústica, se logran hacer parámetros cuantitativos, y pues para eso digamos que hay estas tres herramientas. Dentro de los parámetros cualitativos, el tamaño del flujo del Doppler color en la imagen de las cámaras derechas de la insuficiencia tricuspidia, pues es un parámetro que nos puede ayudar a evaluar cualitativamente la severidad. Y hay parámetros un poco más cuantitativos y cuantitativos, como el área medida por PISA, el volumen de regurgitación, o el uso de herramientas adicionales, como vamos a ver más adelante, como es las herramientas tridimensionales. Entonces, para continuar un poco en la línea del tiempo de la paciente, para ese entonces entre julio y agosto de 2019, fue donde se empezó a documentar que la paciente tenía una insuficiencia tricuspidia moderada. Posteriormente, en agosto de 2021, la paciente reconsulta por un cuadro de falla cardíaca descompensada con signos congestivos asociados, en la cual vamos a ver en las imágenes, se evalúa que es la posibilidad de que esta insuficiencia pueda ser de una etiología mixta, es decir, no una etiología exclusivamente funcional, sino también asociado al electrodo. Entonces, estas son las imágenes de esa hospitalización en el año 2021. 2 años posterior a la intervención de la válvula aórtica, de la mitral y de la revascularización miocárdica, y 2 años posterior al implante del dispositivo. Entonces, acá también tenemos entonces vista paraesternal eje largo, tenemos vista del tracto de entrada del ventrículo derecho, y 2 cámaras también pues enfocadas en el ventrículo derecho, así como una reconstrucción tridimensional, que esta fue más tomada del eco transesofágico, y así como los espectros de Doppler continuo. Entonces, en estas proyecciones, pues principalmente ya podemos ver la imagen del electrodo del dispositivo de estimulación cardíaca transcurriendo a nivel de las cavidades derechas, y es posible ver cómo el jet de insuficiencia es central y es mucho mayor, sigue tocando el techo auricular. Sin embargo, pues digamos que por estas únicas proyecciones en 2D no era posible pues confirmar si había una alteración funcional dada por el electrodo pues al movimiento y digamos que la mecánica valvular. En el espectro del Doppler continuo, el jet sigue siendo un jet muy denso, que pues, nos confirma la insuficiencia moderada severa con una vena contracta de 8.5 milímetros. Como ven en la reconstrucción 3D, lo que se ve es el electrodo transcurriendo a nivel de la valva septal, pues llevando una alteración sobre todo pues, en el mecanismo de coaptación valvular, que va a ser un poquito más evidente en el estudio actual de la paciente. Es importante tener en cuenta que para este entonces el ventrículo derecho, ya con un aumento de sus diámetros, un diámetro a nivel basal de 45 milímetros, medio de 35 milímetros, en la cual pues ya la dilatación estaba presente, a diferencia pues del ecocardiograma anterior.
Posterior a esto, pues la paciente recibe manejo médico. En diciembre de 2021 presenta una nueva descompensación, es valorado multidisciplinariamente, tanto por servicio de electrofisiología, cirugía cardiovascular, falla cardíaca, considerando que en este momento y en común acuerdo con la paciente, pues el manejo médico pues fue la opción indicada por ahora. Posteriormente, en mayo de 2022, la paciente persiste con una dificultad para la titulación del bloqueo neuromoral, principalmente dada por síntomas de bajo gasto y hipotensión asociada. Y en el momento de ingreso de la hospitalización, desde mayo hasta agosto del 2022, presenta pues hospitalizaciones por nuevos episodios de descompensación. Evaluando en este momento en el que ingresa a la institución, que se ve una mayor dilatación de las cavidades derechas, como pueden ver, la aurícula derecha severamente dilatada, el electrodo ventricular transcurriendo a nivel de estas cavidades, con un jet de Doppler continuo denso, triangular y mucho más pequeño, lo cual pues nos hace pensar en una mayor severidad, como vamos a ver en las cuantificaciones. Una reconstrucción 3D, este es una reconstrucción de eco transtorácico en el cual ya se ve claramente cómo hay una alteración en la coaptación, principalmente dado por una limitación a nivel de la valva septal por parte del electrodo y pues con un jet de insuficiencia mucho más y una vena contracta mucho más amplia. Para este entonces, el ventrículo derecho, adicionalmente, con mucho más dilatado, un anillo de 47 milímetros con un diámetro basal de 54 y un medio de 37, y con un cambio del área fraccional de 24%, ya con una disfunción importante. Clasificando, pues, en este momento la insuficiencia tricuspidia como torrencial, con un gap de 18 milímetros, e inclusive, pues, con un flujo sistólico reverso, pues, a nivel de las venas suprahepáticas. Entonces, para entrar un poquito en cuanto al tema de revisión del día de hoy, la insuficiencia tricuspide asociada a los dispositivos de estimulación cardíaca es una condición pues, que ha venido en aumento. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos cada vez se implantan con mayor frecuencia. Aproximadamente en Estados Unidos anualmente son 200.000 marcapasos y 120.000 CDIs los que son implantados. Y la mayoría de estos dispositivos van a requerir de un electrodo endocárdico que esté localizado a nivel del ventrículo derecho. Esto llevando pues, a que llegue a cambios estructurales y funcionales en la mecánica valvular pues, en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que si bien el implante de estos dispositivos se hace por fluoroscopia, este no permite completamente la visualización del electrodo a nivel de en qué parte final va a posicionarse, ni de las valvas como se puede evidenciar en otros métodos imagenológicos. Y esto es importante principalmente porque en este tipo de pacientes la insuficiencia tricuspida va a aumentar la mortalidad por diversos factores, entre ellos la disfunción del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar y posteriormente pues también la disfunción del ventrículo izquierdo. La epidemiología va a variar demasiado y su prevalencia va a variar demasiado dependiendo de la literatura revisada, puede variar entre un 7 a 45%, y realmente hay mucha ausencia de datos en cuanto a si la insuficiencia asociada a la regurgitación tricuspidia, asociada a los dispositivos de estimulación cardíaca, causa una insuficiencia de nuevo o causa más bien es un empeoramiento de una insuficiencia ya previamente establecida. Este es uno de los estudios de cohortes prospectivos más grandes en los cuales se evaluaron cuáles podrían ser las causas de insuficiencia tricuspidia. Se realizó en 10 centros de España, en el cual incluía 35.000 pacientes con insuficiencia por lo menos moderada. Ellos principalmente que buscaban hacer una descripción de las causas de esta insuficiencia tricuspidia, encontrando que la insuficiencia primaria equivalía al 7.4%. De esta insuficiencia primaria, en ese momento, para esa clasificación, el 66% eran secundarios o asociados a dispositivos de estimulación cardíaca. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta porque pues es un número que no es nada despreciable. Como les decía, la frecuencia reportada de esta patología va a variar y va a variar dependiendo pues de la literatura y del número de pacientes incluidos. 7, 21% desde el año 2000, como su prevalencia pues ha venido aumentando desde el año 2015
hasta pues la actualidad, llegando hasta ser hasta de un 45, un 35%. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues que hay diferentes métodos fisiopatológicos por los cuales se puede producir esta insuficiencia tricuspidia. Los principales van a ser la interferencia como tal mecánica del electrodo, la insuficiencia tricuspidia inducida por la función de estimulación del dispositivo, o sea, la función de marcapasos, y la disfunción posterior a la extracción o manipulación de este electrodo. Entonces, hay que tener en cuenta que la interferencia mecánica del electrodo va a ser la principal causa de insuficiencia tricuspidia en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que no todos estos electrodos van a dañar como tal la estructura valvular, sino que puede ser un electrodo interferente como no interferente. Entonces, así como pueden haber adherencias a nivel de las valvas o del aparato subvalvular, pues también puede haber daño a nivel del músculo papilar, de las cuerdas tendinosas, que el electrodo quede atrapado en el aparato subvalvular, alterando su funcionamiento, o como tal una perforación o laceración de las valvas. Esto es un poquito para tener una referencia imaginológica de cómo es que este tipo de dispositivos puede afectar y puede causar la insuficiencia tricuspidia. En la imagen superior a la izquierda pueden ver lo que es el pinzamiento de las valvas por parte del electrodo, el cual es pues digamos que el principal mecanismo por el cual este electrodo causa una interferencia en la coaptación y pues por tanto en la función de la válvula. Posteriormente, en cuanto a frecuencia reportada, el 34% es dada por adherencias sin digamos que causar daño como tal, ni perforar la valva, sino simplemente por adherencia del dispositivo a una de ellas o al aparato subvalvular. Lo otro es la perforación que se puede presentar a la hora de colocar estos dispositivos hasta en un 17%, o las adherencias también al aparato subvalvular, que son las menos frecuentes, en un 10%. En cuanto a la fisiopatología, al otro mecanismo de insuficiencia tricuspidia está la inducida por marcapasos o inducida por la misma estimulación de estos dispositivos. Esto principalmente porque se da porque esta estimulación a nivel del ventrículo derecho causa una disincronía y causa cambios morfológicos estructurales a nivel del ventrículo derecho, causando inflamación, causando fibrosis, lo que va a llevar a una inadecuada coaptación valvular. ¿Sí? Esto puede causar una inadecuada coaptación mitral o tricuspidia, esta disincronía en la estimulación biventricular. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que esto principalmente pasa en aquellos pacientes en los cuales el electrodo está ubicado más a nivel apical del ventrículo derecho, causando una estimulación apical, y cuando esta es superior al 90% es que se pueden ver esta inducción de estos cambios morfológicos y funcionales. ¿Cuál, digamos que sería lo ideal? Pues que estos pacientes tuvieran una estimulación más a nivel septal o más a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, más que apical, pues para evitar estas complicaciones. Y lo otro es la disfunción o la insuficiencia tricuspidia posterior a la manipulación a la extracción del electrodo. Hay que tener en cuenta que al momento del implante de estos dispositivos, las adherencias y la parte de la parte inflamatoria empieza a darse en los 4 o 5 días post implante. Entonces esto hace que a mayor tiempo del implante pues haya más fibrosis y haya más posibilidad de daño valvular, de avulsión de alguna valva a la hora de tratar de realizar la extracción de estos dispositivos, por lo cual su indicación pues se guarda para condiciones pues muy específicas. ¿Qué es lo importante? Y digamos que es uno de los mensajes claves en cuanto al diagnóstico de esta patología. Uno es determinar si esa insuficiencia tricuspidia es de nuevo o es un empeoramiento de una insuficiencia ya previamente instaurada, y en lo posible tratar de contar con técnicas imaginológicas pre y posterior al implante para poder determinar esto. A veces esto es una de las cosas más difíciles también de realizar en estos pacientes. Y ya vamos a ver pues el papel del ecocardiograma en este tipo de patología. Lo otro es evaluar pues el grado de severidad de la insuficiencia y tratar de demostrar por imagen, ya sea con herramientas 2D o 3D
de su mecanismo fisiopatológico o cuál de estos 3 mecanismos fisiopatológicos que vimos anteriormente es el que está implicado en la insuficiencia tricuspidia asociada al dispositivo. Es importante, adicionalmente, evaluar qué efectos hemodinámicos tiene esta condición y tiene esta insuficiencia en las cámaras cardíacas derechas y, según esto, evaluar si hay necesidad o no de la extracción o reacomodación del electrodo o si ya requiere un manejo un poco más invasivo y realizar un manejo quirúrgico con reemplazo valvular. Entonces hay que tener en cuenta para este tipo de enfermedad que la regurgitación, pues la multimodalidad es importante para evaluar la severidad y el diagnóstico del mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia. Actualmente pues tenemos varios métodos imagenológicos los cuales podemos utilizar, entre ellos la ecocardiografía, la resonancia magnética y el TAC, cada uno con, digamos que con diferentes pros y contras, siendo la ecocardiografía más asequible y aquella con la cual ya vamos a ver que tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar este tipo de condiciones y además de eso pues evaluar la severidad y la repercusión hemodinámica que tienen las cavidades derechas. La resonancia magnética un poco más enfocada hacia evaluar la caracterización y cómo está ese ventrículo derecho con esta condición, así como pues realizar algunas medidas volumétricas y de volumen sistólico. Y el TAC es otra opción en cuanto a la multimodalidad para evaluar sobre todo a la hora de realizar procedimientos y sobre todo cuando se requiere algún procedimiento mayor, un recambio quirúrgico que ya vamos a ver cuándo está indicado. Sobre todo porque nos permite pues hacer una medición un poco más exacta de lo que es el anillo tricuspidio y pues de hacer unas medidas volumétricas para el cambio valvular. Entonces hay que tener en cuenta que la ecocardiografía se van a requerir varias imágenes y varias ventanas para poder determinar la severidad y determinar el posible mecanismo fisiopatológico en los cuales pues se busca que haya pues una vista del tracto de entrada del ventrículo derecho junto con el septum, además pues como una vista apical y donde se pueda ver pues donde se pueda diferenciar si efectivamente el electrodo está causando o no una interferencia con el mecanismo de funcionamiento valvular. ¿Cuáles son las posibles localizaciones del electrodo? Pues son variables, pueden estar a nivel de las comisuras o pueden estar a nivel del cuerpo, de las valvas. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Habitualmente la valva más frecuentemente afectada va a ser la valva septal y sobre todo a nivel del cuerpo de la valva septal. Sin embargo, la segunda posición más frecuente es la comisura posteroseptal y la valva posterior. La valva anterior realmente es la que menos es afectada en estas condiciones. En la ecocardiografía por 2D y puede evaluar la trayectoria del electrodo hasta en el 17% de los casos y con herramientas de 3D y de reconstrucción de 3D este aumenta hasta en el 73% de los casos, por lo cual la recomendación pues sí es tratar de utilizar estas técnicas complementarias para con esto lograr un 90% de identificación completa de la trayectoria y tratar de identificar también el mecanismo fisiopatológico. Digamos que sería el ideal. Estos son ejemplos en los cuales vemos la alteración a nivel de la valva anterior, de la valva septal y de la valva posterior y cómo realmente fueron afectadas posterior al implante del dispositivo. Entonces, pues para recordar un poquito como en la imagen, en la segunda imagen, la valva septal pues va a ser la más afectada y la que fue afectada pues en el caso de nuestra paciente. Como les hablaba un poco, la multimodalidad, tanto resonancia como el TAC, para evaluar sobre todo en la resonancia cómo está el ventrículo derecho, cómo está la funcionalidad, si hay fibrosis o realce pues, en estas imágenes, y el TAC pues un poquito más relegado a realizar mediciones pues en fin o en miras a un procedimiento.
Este es un algoritmo diagnóstico y terapéutico que fue planteado por el grupo pues, de ecocardiografía de acá de la fundación, y realmente es bastante práctico y es importante para guiar y evaluar tanto un diagnóstico temprano y un tratamiento también. Es importante. Entonces, cuando sospechamos que la insuficiencia tricuspide es relacionada al dispositivo, es importante confirmarlo inicialmente con un ecocardiograma transtorácico transesofágico, en lo posible utilizando herramientas adicionales como el 3D, y con esto pues confirmar efectivamente esa interferencia o ese mecanismo fisiopatológico. Hay que evaluar posteriormente si hay presencia de síntomas o si hay una repercusión hemodinámica a nivel de las cámaras derechas, entonces evaluar si hay dilatación del ventrículo derecho, si hay disfunción asociada, si hay hipertensión pulmonar, o pues si hay presencia de síntomas congestivos o falla cardíaca descompensada. Entonces, según esto, pues se va a evaluar cuál podría ser el mejor manejo. Si el paciente se confirma que tiene una insuficiencia tricuspidia que es relacionada con el dispositivo, pero aún no tiene repercusión hemodinámica en el ventrículo derecho, pues es principalmente candidato a una extracción um, del electrodo, obviamente con un equipo experimentado y que tenga la experticia técnica para realizarlo. Si se puede de forma percutánea, pues se realizaría de forma percutánea. Si no, pues hay que evaluar otras cosas, hay que evaluar el riesgo quirúrgico, hay que evaluar si hay alguna otra indicación asociada que, pues para cirugía o si solamente es el reparo valvular. Cuando los pacientes ya tienen repercusión hemodinámica del ventrículo derecho, es importante pues evaluar varias cosas, y es uno la presencia de síntomas, y si requiere o no, si tiene indicación de intervención por alguna otra razón, ya sea enfermedad coronaria, enfermedad valvular mitral o alguna pues otra valvulopatía. En el caso de que el riesgo pues quirúrgico sea alto, o que definitivamente es un paciente que ya tiene una disfunción severa del ventrículo derecho, pues es importante también evaluar la parte más bien del manejo médico antes pues que un manejo quirúrgico con un alto riesgo preoperatorio. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes de entrada, cuando ya tienen un empeoramiento de la insuficiencia tricuspidia asociada a estos dispositivos, pues tienen peores desenlaces, mayores tasas de hospitalización por falla cardíaca y mayores causas, pues mayor mortalidad por todas las causas, incluidas causas cardiovasculares. Entonces, por eso el diagnóstico temprano, y sobre todo cuando hay disfunción del ventrículo derecho, pues es importante. O sea, lo importante es evitar llegar a eso. ¿Qué pasó en nuestro caso? En nuestro caso, pues a una junta médico-quirúrgica en la cual se consideró pues, que puede ser de origen mixto en una paciente que, a pesar de haber dado el manejo médico óptimo, seguía presentando múltiples reingresos por falla cardíaca, en los cuales había intolerancia a esta terapia modificadora de la enfermedad, y se consideró que por funcionalidad y por deseo mismo de la paciente y en común acuerdo con la paciente, se beneficiaba de intervención quirúrgica de esta insuficiencia tricuspidia, previo a haber optimizado su condición clínica. Entonces, posteriormente a esto, la paciente fue llevada a cirugía. Estos fueron los hallazgos quirúrgicos en los cuales se evidenciaba una insuficiencia tricuspidia torrencial, secundaria retracción de la valva septal. La valva ya estaba completamente retraída, y prolapso de la valva anterior con el cable del CDI. En ese momento de la cirugía no se encontraba adherida ni con una alteración de tipo perforación sobre la válvula, pues en este momento de la intervención quirúrgica. Esta es un poco como las imágenes que pueden ver del dispositivo en el momento de la intervención. Y en el posoperatorio inmediato, pues la paciente realmente con requerimientos de múltiples soportes, noradrenalina, vasopresina, necesidad de implante, balón de contrapulsación. Al día siguiente con falla multiorgánica, coagulopatía, aumento de soportes, y pues finalmente la paciente fallece a los 2 días del posoperatorio. Entonces, pues este digamos que es como el caso principal y como los mensajes para llevar a casa para hacer un diagnóstico temprano, y no pues dejar avanzar estos pacientes hacia disfunción ventricular derecha, y tratar de intervenir de forma temprana.
Muchas gracias, Ingrid. Muy bien presentado el caso. Entonces, básicamente vieron ustedes un caso de la evolución o la historia natural de una insuficiencia relacionada con dispositivos, llámese marcapasos, cardiodefibrilador o resincronizador. Antes de la cirugía de la revascularización y del cambio valvular que tuvo en el 2019, se reportaba una insuficiencia tricuspidia leve, y ya con el implante del dispositivo del CDI, que no sabemos muy bien la fortaleza de la indicación de ese dispositivo, pero creemos que en algún momento del posoperatorio tuvo una fracción de eyección debajo del 35%, que llevó a que le implantaran el CDI en prevención primaria. Empezaron a ver ecocardiogramas que progresivamente tenían insuficiencia tricuspidia moderada, luego moderada severa, luego severa y finalmente torrencial, como fue el último ecocardiograma. Entonces, si bien lo observaron, siempre el electrodo estuvo en relación cercana con la valva septal tricuspidia, generando impeachment. Impeachment es la restricción mecánica que el electrodo ejerce sobre el movimiento de la valva septal y no le permite coaptar con las otras cúspides. En la medida en que esto se perduró en el tiempo, pues va aumentando la insuficiencia, la severidad, el ventrículo derecho se va dilatando, el anillo se va dilatando y empieza a agregarse insuficiencia tricuspidia funcional, aparte de la que ya tenía relacionada con el electrodo. En ese momento pues ya se vuelve mixta la cosa y lo que sigue es un círculo vicioso de más dilatación, disfunción del ventrículo derecho y ya al final termina predominando el componente funcional con una insuficiencia tricuspidia torrencial y una disfunción del ventrículo derecho. Lastimosamente, el desenlace de la paciente no fue bueno. Es importante mencionar que en la junta estábamos conscientes de que el riesgo quirúrgico de la señora era alto, no prohibitivo, era alto. Sin embargo, la evaluación de geriatría de la señora en ese momento, digamos que la paciente era operable, y la paciente, lo más importante era que ella de verdad solicitaba que la operaran. 2 años atrás había dicho que no quería que la intervinieran y en este momento, después de hospitalización tras hospitalización, cada 15, 20 días para descongestión, estuvo de acuerdo con la cirugía y se asumieron los riesgos que se venían, pero lastimosamente pues el ventrículo derecho no respondió a nada del manejo que se hizo perioperatorio para sacarlo adelante y pues la paciente fallece. Entonces quisiera escuchar comentarios sobre el caso y sobre la intervención de Ingrid, y si tienen alguna pregunta con mucho gusto estamos para responder. Doctor Sainz, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones por la presentación del caso. Hay obviamente pues varias preguntas al respecto de este, que es un tema realmente creciente en discusión. Digamos, es una asociación que no ha estado del todo descrita ni entendida y en la cual pues no tenemos realmente unas guías de diagnóstico, manejo, etcétera, hasta el presente. Pero pues a mí me surgen varias preguntas al respecto. O sea, la primera de ellas es si ustedes han encontrado en las revisiones que han hecho y en la serie de casos que han acumulado, si hay algunos predictores de riesgo más allá de lo técnico, ¿no es cierto? Porque pues como ustedes entenderán, pues es muy difícil, digamos, en principio, poder hacer un seguimiento estricto de estos pacientes con un ecocardiograma previo y posoperatorio de la misma institución. Entonces, obviamente también sabemos que hay cientos de pacientes que se operan y pues no se detecta este tipo de alteración. Entonces, sería deseable tener algún tipo de predictor, repito, más allá de lo técnico,
para poder entender en qué población de pacientes pues ponemos mucho más atención en el seguimiento. Claro que sí, doctor Sainz. En lo que se ha revisado la literatura, se han intentado describir los predictores preoperatorios, es decir, antes de implantarle el dispositivo, para ver qué pacientes tienen más posibilidad de que al poner el electrodo terminen generando aumento en la insuficiencia. De esos, lo que se ha descrito es, primero, la severidad de la insuficiencia antes de implantar el dispositivo. Aquellos pacientes que tienen más severidad de insuficiencia tricuspidia tienen más posibilidad de que al poner el electrodo empeore o caiga más fácilmente sobre una de las valvas pues en el seguimiento. Se han intentado otros parámetros como tamaño de la aurícula derecha, tamaño del ventrículo derecho, no les ha dado porque han sido la mayoría de estudios retrospectivos con diferentes puntos de corte de definición. También se ha intentado ver si con el desfibrilador, con el cable del desfibrilador tenían más insuficiencia que con el cable de marcapasos, teniendo en cuenta el grosor de los cables, la diferencia de grosor. En algunos les daba que el CDI generaba más problemas que el marcapasos. Después otro estudio prospectivo lo desmintió. Después intentaron mirar si con 2 cables o más se aumentaba el problema de la insuficiencia. Obviamente, si hay 2 o 3 cables pasando a través de la válvula, la posibilidad es mayor de que se genere insuficiencia, sobre todo cuando quedan abandonados los cables. También se observó la forma en que el electrofisiólogo pasaba el electrodo, es decir, si lo pasaba, digamos, como con la forma prolapsante, que es evitando que la punta vaya de frente sobre la válvula, sino cuidando la válvula y entrando el cable un poquito como mirando la punta hacia la aurícula, o si se enviaba el cable con la punta mirando directamente a la válvula, que era donde más tenía problemas, o donde se alojaba finalmente la punta del electrodo, si se alojaba en el tracto de salida o si se alojaba sobre el septum a nivel medio o si se alojaba a nivel apical. Parece ser que los que se alojan a nivel apical hay una forma como entra el electrodo que hace que se genere más daño o más repercusión sobre la válvula. Básicamente esos predictores. Ok, muchas gracias. No sé si no hay más preguntas, pudiese hacer otra más. ¿Yo? Claro que sí, adelante. Sí, mira, a mí, digamos, nosotros como, pues, digamos, como electrofisiólogo, lo que más nos está preocupando de este tema es, pues, digamos, la alerta que se le genera al paciente, porque en los reportes de eco se habla de posible efecto mecánico, etcétera, sobre la válvula, y de hecho ha habido algunos casos en los que cuando revisamos la historia previa de la paciente, pues antes del implante ya tenía incidencia moderada severa, tricuspidia, y en el seguimiento la incidencia es moderada severa. Entonces, digamos, realmente es problemático porque el paciente queda totalmente alerta y de poderle hacer entender de que pues no es el dispositivo el que la generó, digamos, que la perpetúe, pues sería un decir, porque ya la tenía moderada severa y eso no iba a regresarse probablemente. Y aquí la pregunta clave para nosotros es realmente cómo poder diferenciar si la presencia de cables es de pronto un marcador o un intensificador del riesgo más que realmente un factor causal. ¿Y por qué lo digo? Porque estos pacientes que tienen implantes de dispositivos tienen en general múltiples comorbilidades. Generalmente tienen hipertensión pulmonar, tienen EPOC, tienen edad mayor. Generalmente son pacientes que ya tienen enferma y dilatada la aurícula derecha, con cierta dilatación del ventrículo derecho. Entonces, en estos casos yo podría entenderlo como intensificador, pero no como factor causal. Entonces, lo que algunos autores opinan es que si nos dedicáramos a extraer todos estos cables, pues no solo aumentamos las complicaciones, porque extraer un cable, pues puede uno romper el aparato valvular y empeorar la situación, sino que también vamos a extraer cables en pacientes que no les va a mejorar nada el pronóstico
si la causa de la insuficiencia tricuspidea es otra. Entonces, no sé qué opinión te merece eso, es decir, cómo realmente, porque mira que el algoritmo que tú presentas arranca en su primer paso de decir alta sospecha. ¿Por altas sospechas cuándo? ¿Me entiendes? Es decir, claramente, si no tenía insuficiencia tricuspidea antes y semanas después está con una insuficiencia tricuspidea después del implante, pues yo diría que eso es alta sospecha, pero en el resto de casos, que son la mayoría, ¿cómo poder decir esto es alta sospecha y activo el algoritmo que va a terminar en una cirugía como terminó esta señora, por ejemplo? Absolutamente pertinente la pregunta, doctor Sáenz. Y es por eso que hemos creado ahí en la fundación una investigación que es la que estamos recogiendo y llevamos 150 pacientes en los cuales nos aseguramos que el paciente tenga un ecocardiograma un día o par de días antes del procedimiento de implante de marcapasos para poder tener en ese punto el basal de él, de cuánto era la insuficiencia tricuspidea, pero además de cómo estaba el ventrículo derecho, cómo estaba la aurícula y si esta insuficiencia era funcional o de qué tipo era. Después de eso, pues se hace el implante y al tercer o quinto día que se le hace la revisión del bolsillo, les hacemos el ecocardiograma postoperatorio con esta reconstrucción 3D. La idea cuál es, pues pescar cuáles pacientes de manera temprana, 3 días antes no tenían nada o tenían leve y se les puso el dispositivo y ahora 5 días después tienen insuficiencia moderada o mayor y el 3D es compatible con que el cable está afectando la motilidad de una de las cúspides. En ese momento es cuando, pues, si la cosa es moderada, severa o severa, y estaba antes en leve o en nada, pues definitivamente ese paciente tiene que ser visto por el grupo de electrofisiología e intentar tempranamente reacomodar ese electrodo en su sitio. ¿Cuál es la realidad digamos, la realidad local y la realidad mundial? La realidad es que en un sitio ponen marcapasos, no se hace seguimiento en el mismo sitio y llega 1 o 2 años después con una insuficiencia severa y ya se incluye o se vuelve, además de la insuficiencia tricuspidea relacionada con el electrodo, se agrega el componente funcional. Y ahí ya se vuelve un poco más difícil saber si todo se originó por culpa del electrodo o no. En ese momento el 3D dice, ah, sí, está pegado sobre una de las valvas y parece que le está restringiendo. Sí, pero es que el ventrículo derecho también está severamente dilatado, el anillo está dilatado y de pronto el ventrículo ya está disfuncionante. Entonces ahí ya queda, primero, complicado saber si todo fue ocasionado por el electrodo y segundo, saber si quitarle el electrodo, quitarle el dispositivo y volverle a poner uno en un sitio adecuado, si le va a quitar o no la insuficiencia a ese paciente. Lo que se ha visto es que cuando ya el ventrículo está dilatado, la insuficiencia ya es masiva, torrencial, y ya el ventrículo está remodelado, quitarle el aparato y quitarle el electrodo ya no le va a cambiar absolutamente nada, porque ya está en otra enfermedad completamente diferente. Una enfermedad que es funcional en ese momento y que ya no interfiere el electrodo. Entonces, para concretar la pregunta, lo ideal es, antes de implantar los dispositivos, se debe tener un ecocardiograma basal para ver cómo estaba la insuficiencia y lo ideal es que el electrofisiólogo intente, digamos, como protocolo, tener un ecocardiograma lo más temprano posible después de los implantes para saber si quedó alguna repercusión o no sobre la válvula, ojalá con evaluación 3D, y saber cuántos grados aumentó la insuficiencia y si sí tiene relación para planear el seguimiento y planear una futura intervención, idealmente percutánea, antes de que lleguen las adherencias y sea más traumático y más problemático el explante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tal vez haría una final aprovechando que no hay preguntas y es que pues precisamente los problemas relacionados con cables, que no solo es el problema de la insuficiencia valvular tricuspidia, como hemos visto a lo largo de la charla hoy,
sino los temas de estenosis de subclavia, de cava, infecciones, embolía crónica, etcétera, pues obviamente lo que explica el gran esfuerzo que se está haciendo por desarrollar dispositivos de estimulación cardíaca sin cables. En Colombia ya se han implantado varios dispositivos sin cables y que aparentemente pues podría ser parte de la solución preventiva para este tipo de problemas. Y quería preguntar para terminar es, en este caso que están estas incidencias tricuspídeas tan severas, disfunción ventricular derecha, pensar en tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricuspidia podría tener lugar, es decir, por una válvula encima del cable, así de sencillo, para no tener que llevar esto frente a cirugía abierta. No sé qué piensan ustedes. Claro que sí, doctor Sainz. En Estados Unidos y en Europa, en Alemania, sobre todo, están trabajando los intervencionistas y ya han reportado algunos casos donde de manera percutánea implantan una válvula pues de inserción percutánea, dejando el cable del electrodo atrapado entre la nueva válvula y la válvula nativa del paciente, es decir, en una posición periprotésica, ¿sí? Parece ser que les ha dado resultados, no quedan con parafuga importante y el electrodo parece no disfuncionar por ese sitio donde quedó alojado después de implantarse la válvula. Ese creo que es uno de las posibilidades a futuro. Aquí todavía no tenemos sino el triclip. Todavía no está avalado ningún procedimiento percutáneo de válvula implante en este momento en Colombia, pero yo creo que hacia allá puede ir. Yo le iba a hacer una pregunta, doctor Sáenz, un par de preguntas. La primera es, en su experiencia, ¿cómo ve a nivel de Colombia y a nivel de la fundación el tema del explante de estos dispositivos por culpa de una insuficiencia tricuspidea relacionada con el electrodo? La seguridad, ¿cuál técnica es la que mejor se maneja? ¿Qué complicaciones o tasa de complicaciones ha visto? Pues en principio, digamos, existen dos escuelas, ¿no? Una que pues lo interviene todo, hay otra que dependiendo del hallazgo ecográfico se abstiene de hacer extracción percutánea. De hecho, hace poco hubo un webinar que yo recuerdo con el doctor Bruce Wilcoff, que es el jefe de dispositivos de Cleveland Clinic, en donde él hacía énfasis en que él simplemente eso se lo dejaba a los cirujanos, porque obviamente hacer una extracción en un cable que está adherido a una valva o con un cable que ha perforado una valva o que está adherido al aparato subvalvular, pues imagínense lo que va a terminar una ruptura del aparato valvular y en una insuficiencia tricuspidia empeorada, etcétera. Entonces yo creo que depende mucho de los hallazgos de ecografía y de ahí que tener un equipo de apoyo de ecografía que nos dé ese detalle y revisar la ecografía con los especialistas de imágenes es fundamental para decirlo. Yo creo que hay una buena experiencia en extracción. De hecho, hay algunas instituciones que tienen láser para hacer extracción, pero creo yo que al final hay que sopesar muy bien el riesgo, el beneficio en estos pacientes, porque por ahora, mientras aprendemos todos del tema, es probable que se terminen indicando los pacientes más enfermos y en quienes probablemente los posoperatorios no van a ser los más fáciles de cuidar. Eso es lo que te puedo decir. ¿Tenemos toda la tecnología para hacerlo? Sí, así es. Creo que acá la pregunta adicional es, ¿y después qué? Porque lo que sí es seguro es que el día que extraigamos un cable por incidencia tricuspidia relacionada al mismo, evidentemente nadie nos va a garantizar que por más cuidados que tengamos en el implante, incluso si lo guiamos por ecografía, ese cable tarde que temprano no se reacomode de nuevo y termine pinzando una valva. Yo creo que la clave es extraerlo y muy seguramente colocarlo por seno coronario o pasarse a si el paciente lo permite, a un marcapasos sin cable. Y la otra pregunta que le tenía es ¿cómo ve usted el futuro a 15, 20, 30 años
de cómo van a ser los dispositivos de marcapasos o de desfibriladores para intentar, digamos, prevenir un poco este tipo de problemas que no es infrecuente y usualmente está entre el 20 y el 30 y pico por ciento de posibilidad. ¿Le ve usted buen futuro a los a los marcapasos que no, los leadless? Sí, claro, sí. Muy buena pregunta, y 30% de incidencia es tremendamente alta. Es decir, altísimo sería la incidencia si 30% de lo que implantamos producimos incidencia tricuspidia. Obviamente eso depende de las series, pero si mal no estoy, el doctor William Bautista, miembro de nuestro servicio, también está conectado. Él tiene experiencia colocando leadless, y si William puede hablar en este momento, me gustaría pedirle el favor que él conteste esta pregunta. William. ¿Sí está conectado o se desconectó? Bueno, creo que no, creo que se desconectó, pero evidentemente es el futuro. Es decir, la cantidad de problemas que se describen asociados a los cables, y sobre todo teniendo en mente que, como tú has mencionado, el número de implantes va creciendo. Obviamente la población tiene más acceso, tenemos más diagnóstico temprano, hay más terapias, se sobrevive también más enfermedades. Pues este es un problema que es creciente también, y que no solo es el compromiso de la válvula tricúspide, sino la estenosis de subclavia, estenosis de vena cava. Aparentemente en algunos pacientes se ha relacionado con embolía crónica, hipertensión pulmonar, por material, o por simplemente trombos, infecciones, y que crecen exponencialmente en el tiempo. Ese es el problema, que cuando implantamos en un paciente joven, todos ya estamos imaginando lo que le viene de ahí para adelante al paciente, que ha permitido el advenimiento de este tipo de tecnologías, y que evidentemente va a ser necesariamente el futuro, esperamos muy lejano, en donde incluso estos dispositivos se puedan cargar de manera sin contacto, así como cargamos un celular hoy en día colocándolo encima de cualquier otro dispositivo y sin cable. Pues estos dispositivos se van a poder cargar así en sus baterías. Hay también otros campos supremamente interesantes en nanotecnología y también en desarrollo de marcapasos biológicos, que pues obviamente podrían de alguna manera ser la solución al futuro. Por ahora en Colombia, repito, sí está disponible la tecnología de marcapasos sin cables, leadless, para ventrículo derecho, que tienen capacidad de sincronizar la aurícula y el ventrículo. Es decir, a pesar de que están en el ventrículo, tienen algoritmos para sensar la aurícula y acoplarla y sincronizarla con el ventrículo, para que el paciente no quede como en un bebé, digámoslo así. Y se están desarrollando también para el ventrículo izquierdo y para la aurícula derecha, es decir, con la posibilidad de que algún día podamos incluso resincronizar un paciente en sus 3 cavidades con este tipo de dispositivos. Eso es lo que te podría contestar. Súper. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿un eco temprano podría diagnosticar una insuficiencia temprana cuando el electrodo es el responsable? Pero ya hablando sobre la disincronía, me gustaría preguntarle al doctor Sáenz, ¿cuál es su experiencia en el tema de insuficiencias valvulares mitral o tricuspidia, pero asociados a la disincronía de un paciente completamente dependiente del marcapasos? Si hacer eco más frecuente en estos pacientes, pues se puede identificar este problema, o cómo evita usted que un paciente haga problemas de disincronía y disfunción por marcapasos y este tipo de problemas relacionados con el ritmo propio del marcapaso. Pues digamos la disincronía relacionada a dispositivo, a estimulación cardíaca, está mucho mejor descrita, obviamente, en su implicación que tiene sobre la función ventricular izquierda y el tamaño y la suficiencia de la válvula mitral. En ventrículo derecho, la verdad es que la información es mucho más escasa,
aunque no sería ilógico, pues que también se produjera. Digamos que al ser reconocida, pues las guías han ido, digamos, liberando un poco más la indicación de la estimulación con resincronización cardíaca y más recientemente con la estimulación fisiológica, que es básicamente, en vez de dos cables, un cable en ventrículo izquierdo por el seno coronario y un cable en ventrículo derecho, que es la resincronización habitual, la estimulación fisiológica es colocar un cable al GIS y ahora mucho más difundida la técnica de estimular por el septum, un cable por el septum derecho, penetrarlo hasta llegar a la rama izquierda, de tal manera que se haga una estimulación fisiológica de la rama izquierda que produce muy buena resincronización. Entonces, estas técnicas hoy en día, pues son, digamos, las indicaciones se han abierto un poco más y ya sabemos que un paciente que tenga fracción de eyección de menor del 50%, que sabemos que va a quedar dependiente del dispositivo, ya es una indicación para resincronizarlo con este tipo de técnicas. Pacientes que tengan estimulación permanente y en quienes veamos que la fracción de eyección está disminuyendo también. Y es más, incluso disminución de la fracción de eyección, paciente que tenga ya estimulaciones por encima del 40% del tiempo, también es una indicación para hacerle una upgrade a resincronización. Entonces, en conclusión, hoy en día intervenimos más preventivamente e incluso ha llegado a tal punto en que hay algunos laboratorios en que a todo paciente que le pongan un cable ventricular, lo hacen con estimulación fisiológica, así ni siquiera estén utilizándolo en el momento, es decir, así sea una disfunción de nodo sinusal. Eso podría ser algo exagerado, pero digamos, obviamente denota pues la conciencia que ya hay al respecto. Bueno, muchas gracias. Son las 7:02. Gracias, Ingrid. Muy buen caso, excelente presentación. Si no hay más preguntas, entonces cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y esperamos que haya sido de bastante utilidad esta sesión. Gracias. Gracias.